a ver si estamos... estamos grabando, efectivamente. Bueno, pues como decía, ya que afrontamos la recta final, ¿de acuerdo? Pero siempre pues la más emotiva, donde vamos a compartir buenas prácticas de un lado, ¿verdad? Estamos hablando de discapacidad en la educación superior, pues en concreto vamos a tener dos puntos de vista de universitarios, de las universidades, de ver cómo se cumplen, cuáles son las dificultades, obstáculos, cuáles son los retos, cuáles son aquellas actividades que se están llevando a cabo, como digo, en las universidades. Y luego vamos a tener 3 testimonios en donde desde una primera persona pues nos van a contar también pues cuál fue su experiencia en cada ámbito personal, profesional, en el que se desenvuelven nuestros ponentes. En este momento, en pantalla, ¿verdad?, pues están todos, luego los iré presentando también conforme vayan pasando. Estamos viendo a María Salas, estamos viendo también a Fernando de Zaragoza, estamos viendo a Luis González, también Gabriel, Clara Garrido, y luego pues también tenemos al intérprete. Y bueno, damos la bienvenida porque me sorprendía que hubiera un ponente más, pero no es un ponente, es Claudio Alderete, que desde Argentina ha logrado conectarse para seguir en directo esta charla. Bienvenido, Claudio, y esto desde luego es símbolo de la tecnología, de la nueva tecnología. Me hace mucha ilusión que te hayas podido conectar. También os facilité los enlaces a pesar del uso horario, de la diferencia del uso horario. Pues bienvenido también. A todos, como damos siempre unas pautas, os decimos a los asistentes que por favor sí que desconectéis el micro y la cámara con el fin de que aprovechemos lo máximo posible el potencial de Teams exactamente para que funcionen bien los ponentes, ¿de acuerdo? Bien, dicho lo cual, pues voy a ir presentando en primer lugar pues cada una de las intervenciones. En primer lugar, va a tener la palabra Fernando Latorre Dena, que es el responsable de la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza. Él también pues forma parte de la red SAPDU, de la cual hablamos ayer, que es una red que trata de los servicios de atención a las personas con discapacidad en la universidad. Una red creada a raíz de la reforma de la LOU, de la Ley Orgánica de Universidades, y de la introducción en su disposición adicional 24ª de una serie de derechos y actualizaciones en el ámbito de la discapacidad. Bien, esta red, donde hay muchas universidades, ahora seguramente él nos puede hablar de ella, pues afrontan el reto de dar un servicio a toda la comunidad universitaria. Estudiante, personal de administración y servicios y personal docente e investigador. Entonces, de los documentos, iniciativas y retos nos va a hablar él. Fernando ha participado en varias publicaciones relacionadas con la educación inclusiva en la universidad, como puede ser la guía de adaptaciones en la universidad o la guía de orientación para el profesorado de estudiantes con dificultades específicas en la lengua escrita en la Universidad de Zaragoza. Y luego pues también nos hemos conocido de hecho pues en diferentes foros, también con la Fundación 11 y otros seminarios. Ha participado en foros, cursos, congresos relacionados con la diversidad, y hasta el mes pasado pues fue secretario de esta red de la que os he hablado, de la red SAP. Entonces pues es uno de los miembros más activos y por tanto es la persona también pues más adecuada para darnos esa visión que estamos viviendo. Gracias, Fernando. Tus 15 minutos, cuando quieras puedes disponer de ellos. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias a ti, Juani, y agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha que tengamos el espacio aquí en vuestro curso de verano, tanto a Juani como a Carmen. Pues lo primero, daros las gracias, sentirnos como en casa, aunque estamos en nuestra casa, pero es vuestra casa. Cuando se plantea por parte me planteáis la participación por parte del SAPDU, yo había preparado unas diapositivas, pero que voy a compartir con vosotros. Creo que ahora, un segundo, que esto, en las reflexiones que estábamos haciendo de qué es la red, hacia dónde se dirige la red, etcétera, etcétera, yo quiero poner una serie de diapositivas, pero me interesa más la reflexión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Etcétera, etcétera.
La presentación la tendréis, yo se la pasaré tanto como a Juan y como a Carmen para que la tengáis disponible todos los asistentes, pero mi idea es reflexionar un poco. ¿Qué somos la red? La red se crea en el año 2009 en la Universidad de Castellón y en la actualidad hay 61 universidades adicionales. Casi el 74% de las universidades que componemos la Cruz de Asuntos Estudiantiles. Hasta hace muy poco, es decir, enero, febrero, cuando esto de la pandemia, COVID, no nos había afectado tanto en nuestro trabajo, bueno, pues teníamos una serie de reuniones. Un segundo, Fernando, discúlpame. Claudia, por favor, ¿podrías, por favor, silenciar el micrófono y desconectar la cámara con el fin de que haya más potencia en la red? Después, si quieres intervenir, tendrás el turno de palabra, ¿vale, Claudio? Gracias, perdona, gracias. Vale, sigo, no sé por qué no me sale la pantalla completa a la hora de compartir, pero bueno. Se ve bien. ¿Se ve bien? Vale. Bueno, únicamente, como os decía, la red está compuesta por 61 universidades y hasta antes de la pandemia lo que hacíamos puntualmente era tener reuniones tanto para tratar temas de trabajo, en reuniones de trabajo que habitualmente hacíamos en Madrid, como unas reuniones o unos encuentros, llevamos ya 10 encuentros, que nos servían para poner en común pues, actividades, formación, etcétera, etcétera. Desde el comienzo de la situación actual hemos visto que la actividad de la red se ha aumentado exponencialmente, es decir, hasta hace muy poco sabíamos andar y ahora ya corremos maratones. Quiere decir que hemos utilizado todo esto para formarnos, formar y sobre todo para atender a nuestros estudiantes con discapacidad y sin discapacidad que tenemos en nuestras universidades. Lo que quiero dar es una visión, abro un pequeño paréntesis, una visión general de nuestra labor dentro de las universidades. Es decir, atendemos a personas con y sin discapacidad que tienen necesidades educativas especiales dentro del aula. Como decía, la importancia que tiene hoy por hoy la red para nuestros servicios es primordial. Es decir, hemos pasado de ser la primera atención a nuestros estudiantes a ser la cara visible donde recurren nuestros estudiantes de cara a la formación. A día de hoy estamos acabando las evaluaciones y necesitan todo ese tipo de adaptaciones. Y miren ustedes, yo vivía muy cómodo en mi oficina porque la transcripción a Braille era muy fácil, porque las barreras arquitectónicas las tenía totalmente controladas, porque sabía cómo aumentaban la pantalla nuestros alumnos o que un Asperger tenía un cierto aumento de tiempo. Eso en los últimos meses ha aumentado exponencialmente las necesidades que estamos teniendo y nuestro poder de adaptación. Es decir, hemos tenido que ser camaleónicos en nuestros servicios, adaptarnos con los pocos y muchos recursos que podemos tener y en muchos casos sí que la red ha visibilizado la precariedad de estos servicios. Es decir, cómo hacen falta más recursos humanos, cómo hacen falta muchos más recursos tecnológicos y cómo, por ende, hacen falta muchos más recursos económicos. Todo ello nos ha supuesto para nosotros un reto que fue hace un mes, realizamos las primeras jornadas formativas dentro de la red de una manera virtual. En esas jornadas técnicas, habitualmente de una manera presencial, nunca habíamos superado las 40 personas y durante estos webinars que hicimos o jornadas online llegamos a conectarnos alrededor de 95-96 personas en directo. ¿Qué quiere decir? Pues que hemos llegado a mucha más gente, muchos más compañeros han podido formarse y compartir experiencias. Y luego, bueno, pues también hemos llorado todos juntos, porque también es verdad que estamos hablando, la palabra de moda era teletrabajo y teletrabajar no habíamos trabajado nadie. El teletrabajo, como decían nuestros compañeros de la Universidad de Alicante, que fue muy, muy reflexivo, es cuando
teletrabajo es cuando la empresa te pone un ordenador en casa, unos medios, un teléfono y te da herramientas suficientes para poder trabajar. Nosotros no hemos teletrabajado. Nosotros lo que hemos hecho es llevarnos la oficina a casa, con todo lo que ello lleva consigo, es decir, expedientes, papeles, ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin tiempos ni sin maneras de saber trabajar. Nos hemos tenido que adecuar también a eso. Es decir, prácticamente nos voy a decir que estábamos 24 horas a disposición de, pero sí sábados, domingos, horarios, es decir, bueno, pues hemos perdido un poco ese norte laboral, ¿vale? Entonces, vuelvo otra vez a la idea que quería compartir de cómo nos estamos nosotros, voy pasando, es que no... Estoy intentando pasar las diapositivas, pero no me pasan. Bueno, aquí, los objetivos que tenemos de la red. Lo primero es la colaboración, lo tenéis ahí, las actuaciones transversales, proponer nuevas medidas educativas, proponer pautas e inclusiones, realizar y difundir esas buenas prácticas, impulsar la atención a la discapacidad en los sistemas de evaluación de las universidades y colaborar con el tejido social dentro del ámbito de la discapacidad. Os voy a poner, como hablábamos de nuevos ejemplos, de buenos ejemplos o buenas expectativas, en enero o febrero nuestro objetivo era realizar una revisión de la guía de adaptaciones para actualizarla, porque había determinadas casuísticas que se nos habían quedado fuera o en alguno de los casos quizá lo que teníamos que hacer era, bueno, pues actualizar, ¿vale? A día de hoy nuestra prioridad pues es las herramientas informáticas, la tecnología, el ver cómo estamos involucrados en ciertos proyectos de posible calado a nivel nacional, pues dentro de la ANECA, en colaboración con las fundaciones que están apoyándonos, pues con Fundación Universa, la Fundación 11, en temas de calidad. Entonces, ha variado un poco cuál era nuestro objetivo a la hora de proponer esas medidas educativas. Es decir, hemos puesto en primera persona, en primer valor a la persona, es decir, al estudiante, cuáles son las necesidades actuales del estudiante ahora en su casa y probablemente en septiembre no sabemos. Probablemente sea en su casa, probablemente sea de una manera semipresencial o veremos cómo está gestionando o cómo vamos a poder gestionar. Yo siempre a los compañeros les digo, nos tenemos que poner en la peor de las situaciones porque todo lo bueno que nos vaya llegando nos va a parecer mucho más fácil, ¿vale? Pero en líneas generales, estos son los objetivos de la red. Cuando tengáis la información veréis que nosotros el año pasado sacamos un decálogo de cuáles son los puntos principales de nuestro trabajo. También hemos intentado, para darnos a conocer en el Día de la Discapacidad, lanzar vídeos, pues qué es la red o cómo se nos tiene que conocer o de qué manera para darnos a conocer. Es decir, también desde nuestro ámbito tenemos que hacer cierto marketing y publicidad para marcar esa seña o esa reseña de identidad de la red SACDU. ¿Por qué? Pues porque a cualquiera de las universidades que estamos dentro de la red, el que nos avalen 61 compañeros es importante, tanto a la Universidad de Castilla-La Mancha, a la Universidad de Zaragoza, cualquiera de nuestras universidades, el tener un respaldo de 61 universidades detrás, pues bueno, eso es importante. El cómo funcionamos, tenéis aquí la gestión. Yo, como vais a tener toda la información, sí que me voy a ir a la última parte que me parece muy importante en estos grupos de trabajo, que es las distintas áreas que tenemos nosotros dentro de la red, que hemos estado trabajando, colaborando con distintas universidades y que a libre elección cada uno participa en uno de los grupos. Son comunicación web, adaptaciones curriculares, empleo y prácticas, movilidad, pero un poco, bueno, pues a lo mejor por expectativas personales o expectativas profesionales de la universidad, ¿en qué grupo estamos trabajando? Lógicamente, nuestra primera objetivo son esas adaptaciones curriculares, pero no debemos olvidar que a día de hoy la comunicación web o todas las herramientas informáticas son súper importantes a la hora de dar esas habilidades a nuestros estudiantes. Es decir, tenemos que formarlos
tenemos que darles esas competencias, esas herramientas, tenemos que nosotros como profesionales saber qué es lo último que tenemos en el mercado y entenderme el mercado, los dispositivos móviles, es decir, ahora estamos viendo todo a través de Microsoft Teams, pero hay otras plataformas que pueden darnos una serie de complementos que a lo mejor esta plataforma no tiene, o ciertas herramientas. En los últimos tiempos sí que es verdad que han liberado muchas pruebas, tanto Microsoft, Google, dependiendo de cada universidad qué herramientas utilice, para favorecer la inclusión o la integración de todas esas nuevas tecnologías en la vida académica. Bueno, y como me decía un profesor de ciencias, sí, pero que yo no puedo dar clase porque no puedo transmitir la información, que es que yo escribo en la pizarra. Pues a lo mejor tenemos que buscar la herramienta informática o la plataforma adecuada para poder realizar eso. Entonces, por lo menos saber poner a disposición de toda la comunidad universitaria todos esos conocimientos, no solo a la hora de atender a las personas con discapacidad, sino herramientas globales que nos sirvan para todo. Eso de accesibilidad universal es importante, pero también lo tenemos que hacer y lo tenemos que valorar. Es decir, si busco una herramienta que nos va a servir para todos, también me va a servir para el rubio, para el moreno, para el alto y para el bajo. Es decir, en esa integración es donde nuestra idea. Y esa es la idea que transmitimos en esos webinars, donde sí que se trataron temas importantes, pues como por ejemplo el teletrabajo, el tema de las adaptaciones. Estábamos casi todos acostumbrados a realizar adaptaciones presenciales y las adaptaciones en las pruebas de evaluación pues han sido todas online. Ya no quiero lanzar, porque supongo que alguno de los estudiantes que esté presente en el curso, pues el tema de la privacidad, que ha sido un tema candente en las universidades, pero también hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos tenido que adaptar pues eso, como decía, hemos pasado de nada a 100 y seguimos de una manera exponencial trabajando. Otro de los puntos que sí que también es importante dentro de la red, es decir, esa movilidad. Nosotros también intentamos fomentar la movilidad de nuestros estudiantes, la movilidad, y no hay que olvidar una cosa, nuestras oficinas dan servicio y atención a estudiantes que vienen a formarse en educación superior con un objetivo claro, que es salir al mercado laboral. Tienen que salir con una serie de competencias suficientes para llegar al mercado laboral. Esto es, yo cada vez que viene un alumno a la oficina le comento, en igualdad de condiciones que el resto de tus compañeros. Y aprovecha esta oportunidad porque tú vas a tener muchos más beneficios en el momento que acabes y salgas al mercado laboral. Mientras tanto, igualdad de oportunidades que el resto de tus compañeros. Aprovecha esa oportunidad, fórmate y en el momento que estés preparado para salir al mercado laboral es el momento en el que tú te vas a beneficiar de lo que sea, pero hasta el momento tienes que formarte en igualdad. Trabajamos en esa línea. Con lo cual, bueno, pues el día después también a nosotros nos preocupa, es decir, ¿cómo vamos a atender a nuestros estudiantes? Cuando estamos hablando de que lo primero que hacemos es una entrevista personal y una cita previa, ¿vale? Entonces, bueno, pues son diferentes campos en los cuales tenemos que amoldarnos y demás. Juani, no sé cómo voy de los 15 minutos, por favor, me haces así y yo corto rápidamente, ¿vale? Pues 5 minutos que yo te avisaré, vale. Pero si quieres tú, 5 minutos. Vale, gracias. Entonces, el planteamiento general es ese, es decir, nosotros a día de hoy seguimos adaptando, nos seguimos formando, pero sí que estamos en un ámbito en el cual no sabemos qué va a pasar. Entonces, la unión que demostramos las oficinas y que se está llevando a cabo es lo importante de la red. La red, Fernando y María no son nada como individuos o dentro de las universidades. Nuestra fuerza nos la da el hecho de ir en grupo, trabajar temas de una manera consensuada y a nivel institucional, y luego no hay que olvidarnos que nuestro aval nos lo da la CRUE.
la conferencia de rectores, es decir, estamos dentro de la sectorial de CRUE Asuntos Estudiantiles y todo eso nos engloba, bueno, diferentes casuísticas. Podemos poner un ejemplo que también ha salido en la prensa últimamente, es decir, las adaptaciones que puedan tener distintos colectivos en las pruebas EBAU. ¿Por qué en una comunidad autónoma tienen unos? ¿Por qué en una comunidad autónoma tienen otros? Bueno, pues a través de la CRUE de Asuntos Estudiantiles se ha tenido reuniones con asociaciones para unificar esos criterios. Y si no es en esta prueba, en la siguiente habrá unos criterios, se intentará unificar esos criterios para que todos los estudiantes en todo el territorio nacional tengan las mismas adaptaciones. Es decir, es unificar criterios, trabajar en grupo, ayudarnos, apoyo, colaboración, integración. Yo creo que todo eso es lo que reúne la red SAPDU. Como os he dicho, tenía la presentación que yo os la paso, pero prefiero haber explicado cómo somos, qué somos y a lo que nos dedicamos y bueno, abierto a todas vuestras preguntas. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que efectivamente con esas pautas y esas indicaciones, si alguien quiere plantear alguna cuestión después, pues seguro que se puede incluso afinar más. Entonces dejamos ahí toda la información a disposición, que es lo importante, con esas orientaciones. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, en segundo lugar, va a intervenir también en esta primera parte de la mesa con relación a las buenas prácticas María Salas Romero. María Salas es la responsable del servicio de atención al estudiante con discapacidad en la Universidad de Castilla-La Mancha desde 11 años. Bueno, lleva desde 11 años y pues también ella, pues en la actualidad es su directora, es psicóloga y está especializada en materia de discapacidad. También está especializada en psicología clínica, neuropsicología y dirección de recursos humanos. Bien, María, efectivamente ha habido muchas preguntas, igual al hilo de las mesas anteriores, que me preguntaban datos acerca de alumnos en Castilla-La Mancha, en qué estado, qué adaptaciones, y a todos les he emplazado a esta intervención tuya. Así que, bueno, pues están muy atentos para que nos des esos datos, esa visión y, como decía antes, sobre qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué es lo que sí puede quedar por hacer, qué es lo que queda pendiente. Porque ayer, sé que estuviste presente, ¿verdad?, en muchas de las intervenciones, pues Isabel Martínez Lozano aludió, que es la persona que es el enlace, ¿no?, de la Fundación 11 con los programas de la universidad también, pues planteaba que la Universidad de Castilla-La Mancha, pues íbamos en el buen camino. Pero bueno, tú como eres la persona que contacta con esos estudiantes, que les procuran las adaptaciones que son oportunas, pues bueno, pues es el momento de que nos hables de cifras, de que nos hables de tipos de adaptaciones, de todos esos datos que generan cierta curiosidad y luego pues si alguien quiere completar alguna cuestión, pues que te la haga. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti, Juani. Buenos días a todos. Bueno, voy a contar muy brevemente, porque tenemos poquito tiempo, qué es lo que hacemos en el Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la UCLM, que se puede generalizar también al resto de servicios de apoyo de otras universidades que tienen protocolos no iguales, pero probablemente muy similares. Como ha dicho Fernando, trabajamos todos en red por unificar criterios para que en un futuro esperemos conseguir que todos los estudiantes con discapacidad tengan las mismas oportunidades independientemente de la universidad en la que decidan matricularse, que es de lo que se trata, ¿no? Al final son derechos. Entonces, bueno, comienzo explicando los objetivos de nuestro servicio. Es garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado, facilitar su inclusión educativa en nuestra comunidad universitaria y a la vez, ya de camino, sensibilizar y concienciar a nuestra comunidad universitaria, que no olvidemos que no está formada solo de alumnos, sino también de personal docente investigador y personal de administración y servicios. Los usuarios y usuarias que vienen a nuestro servicio son estudiantes con discapacidad, matriculados tanto en titulaciones de grado como de máster como de doctorado, y también estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, que este colectivo no se les concede como tal un certificado oficial de discapacidad en los centros base, pero sí que existe esta necesidad de apoyo educativo, ¿vale? Pasamos a los datos, que siempre generan algo más de curiosidad. Sí tengo que reseñar que estos datos varían muchísimo de un curso a otro, ¿vale? Hoy os voy a contar los datos del curso académico pasado.
Os cuento los del pasado porque siempre analizamos los cursos, o sea, los datos del presente curso al finalizar el mismo, es decir, que estamos ahora mismo justo analizando los datos de este curso, puesto que a lo largo conforme va avanzando el curso, hay estudiantes que llegan nuevos a nuestro servicio, ¿vale? El listado de estudiantes con discapacidad quizá suele ser algo más estable, pero el listado de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo va apareciendo a lo largo del curso según van necesitando. Entonces, os comento los del curso anterior, que los tenemos ya todo analizado. Este es el porcentaje de alumnos por tipo de discapacidad. Como veis, prima siempre la discapacidad física, ¿vale? Dentro de la discapacidad física está incluida la discapacidad orgánica, más invisible, ¿no? Pero siempre catalogada oficialmente como física. Seguida de la discapacidad desconocida. Esto es porque recientemente, hace unos años, sabéis que la ley contempla que la persona con discapacidad pueda decidir si quiere que aparezca o no aparezca su tipo de discapacidad en la tarjeta acreditativa, esta tarjetita azul en nuestro caso, creo que en Castilla-La Mancha, de acreditación de la discapacidad. Este tanto por ciento, el 29% que veis de discapacidad desconocida, por lo general lo atribuimos en gran parte a discapacidad psíquica, que siempre está más estigmatizada y la persona tiende a ocultarla, ¿no? por ese miedo a los prejuicios sociales. En cuanto al porcentaje de alumnos en función del género, pues como veis está muy igualado, un poquito más los hombres que las mujeres, pero está muy igualado. Pasamos a las áreas educativas, ¿no?, que ofrecen las universidades. En el área de ciencias de la salud, estos son titulaciones de grado, ¿vale? Como veis, el grado de enfermería, por ejemplo, tiene muchísimo éxito. El grado en medicina ya ni os cuento también. Esto se sorprende mucho el profesorado cuando yo se lo cuento, ¿no? Me dicen, bueno, pero los estudiantes con discapacidad elegirán matricularse en carreras sencillas, ¿no? En carreras de poca complicación. Bueno, si ellos supieran, ¿no? Si ellos supieran. Fijaros, un 43% en medicina, con lo dificilísimo que es solo el acceso a medicina a las notas tan altas que se piden. Esto es señal de que tenemos estudiantes con una calidad tremenda, trabajadores, luchadores por sus sueños y que no les impide nada sus limitaciones. Los límites los ponen ellos y son bien altos, afortunadamente. Entonces, bueno, tenemos aquí ahora el área de ingeniería y arquitectura, también las ingenierías muy complejas. Siempre la ingeniería informática se lleva la palma, es lo más demandado, seguido de la ingeniería, bueno, en este caso eléctrica, en este curso. Pasamos al área de ciencias sociales y jurídicas, donde lo preferido es magisterio de educación primaria, pero también la carrera de Derecho tiene bastante buena aceptación. También tenemos el grado de educación infantil, siempre educación tiene bastante demanda. Pasamos al área de artes y humanidades, donde veis que está más igualado todo, quizá un pelín más aquí en el grado de Bellas Artes. Este curso, ¿vale? Ya os digo que varía mucho. Seguimos con los matriculados en ciencias. Bueno, en este curso concretamente estaban todos matriculados en bioquímicas y ciencias ambientales, en un 60-40, también carreras de gran dificultad. Y bueno, ahora paso a comentaros un poco cómo es la atención personalizada que nosotros damos a nuestros estudiantes. En cuanto a las estadísticas, si alguien tiene alguna curiosidad, es que tenemos tantísimas gráficas con tantísimos datos de clasificación de todo tipo que si alguien tiene una curiosidad concreta, mi correo es maria.salas@uclm.es, me puede escribir y yo le contesto a lo que necesite. Bueno, como os decía, la atención de nuestros usuarios con discapacidad es muy personalizada. La confidencialidad es uno de los pilares fundamentales, es lo que más le preocupa al usuario cuando viene a nuestro servicio. Por supuesto, tenemos que garantizar la ley de protección de datos. Esto hace que muchos de los padres lleven esta parte un poco mal, ¿no? Nos llaman, yo quiero saber si mi hijo está asistiendo a clase o no, porque se ha ido a estudiar fuera y no lo tengo yo muy controlado. O quiero saber las notas que saca. Ya, pero señora, nosotros no podemos darle esa información porque su hijo ya es mayor de edad, ¿no? Esto es
bueno, es una demanda bastante frecuente entre las familias, un poco por la preocupación. Luego tenemos la ficha inicial. Cuando el usuario llega a nuestro servicio, hacemos una ficha inicial. A partir de que cumplimente esta ficha, lo incluimos en una base de datos y le enviamos información a su correo electrónico. Información que puede ser becas, ayudas, cursos, formación de todo tipo, congresos, jornadas, todo relacionado con la discapacidad, ofertas de prácticas especializadas en discapacidad, ofertas de inserción laboral, un poco todo, para que ellos vayan estando informados y en contacto con muchas becas que quizá cuando están inmersos en todo lo que es la dinámica de estudios se les pasa ponerse a buscar todo este tipo de recursos. Luego tenemos la solicitud de servicio, es la herramienta fundamental con la que trabajamos en el SAE. Ahí plasma el estudiante lo que necesita, qué necesidades tiene, qué adaptaciones solicita. Por supuesto, después nosotros realizamos un plan de atención individualizada acorde a el grado de discapacidad, el tipo de discapacidad, las necesidades que el alumno nos ha comunicado, porque ningún alumno es igual que otro, independientemente de que tenga la misma patología, ¿vale? 2 alumnos con dislexia no tienen las mismas necesidades, entonces siempre trabajamos con PIAs. Y posteriormente hacemos un seguimiento durante los 4, 5, 6 años, lo que tarden en finalizar sus estudios. Nos hacemos íntimos amigos, nos contamos todo, vienen a visitarnos y eso hace que toda la atención sea mucho más pues, satisfactoria y personalizada también, ¿no? Porque al final no atendemos casos, atendemos personas y es muy importante saber el caso de cada uno de ellos, o sea, su historia familiar y personal. Bien, ¿cuáles son las principales áreas de intervención? Detectamos barreras de accesibilidad. La accesibilidad, como bien decía esta mañana Víctor, no es solo una accesibilidad arquitectónica, es también accesibilidad a las nuevas tecnologías, es accesibilidad visual, auditiva. Siempre cuando hablamos de barreras pensamos en que falta una rampa, ¿no? O falta una accesibilidad más arquitectónica, pero no es solo eso. Nosotros hacemos esa detección de barreras también a través de las demandas de nuestros usuarios que nos dicen hay que arreglar tal cosa o necesitaría aquí en este baño un pestillo de tal tipo o este grifo no es accesible, ¿vale? Ahí trabajamos para solucionarlo. Después hacemos acciones formativas y campañas de sensibilización. Como bien ha dicho Fernando, pues durante el Día Internacional de la Discapacidad salimos a la calle, montamos todo el chiringuito, intentamos sensibilizar, decir estamos aquí, no solo a nuestros usuarios que ellos ya saben que estamos, sino al resto de la comunidad. Hacemos acciones formativas también para ellos, de muchos tipos, de diversos tipos. Y lo más importante para mí, la formación hacia el PDI y el PAS, ¿no? Es el profesorado y el personal de administración y servicio en nuestra universidad, que como sabéis contamos con un curso de formación institucional en el cual también participa Juan Morcillo y Carmen Fajardo, también Pablo Meix, donde ellos imparten ese módulo de normativa, pero es un curso muy, muy práctico donde el profesorado aprende cómo el funcionamiento, ¿no? de la universidad en materia de discapacidad a nivel institucional y también qué tipo de adaptaciones debemos hacer en función de los tipos de discapacidad. Este curso voluntario a mí me encantaría que fuese obligatorio, ¿no? Porque sería un paso adelante, pero bueno, todo lo conseguiremos con trabajo y con tiempo. Después vamos a las adaptaciones metodológicas y el puesto de trabajo. En el aula hay veces en que nos encontramos barreras, ¿vale? Entonces nos sobra una bandeja debajo de la mesa, necesitamos una silla adaptada, una mesa con altura regulable, bueno, os pongo ejemplos, cualquier cosa. Estas son adaptaciones al puesto que nosotros hacemos. Y pongo adaptaciones metodológicas porque, como sabéis, en la universidad no se hacen adaptaciones significativas, es decir, no cambia el objetivo, ¿vale? El objetivo de las asignaturas es el mismo, no se quita temario, siempre es el mismo temario, pero sí que adaptamos el método de enseñanza y el método de evaluación. Esto es un trabajo bastante grande que debemos hacer en coordinación con el profesorado. En unos casos nos lo ponen muy fácil porque hay profesores con mucha sensibilidad y concienciación, en otros casos lo tenemos bastante difícil también. Por otro lado, tenemos las becas y ayudas específicas y la inserción laboral. Las becas, hay numerosas becas de entidades privadas
a las cuales nosotros tenemos que informar para dar acceso a estas becas a nuestros estudiantes. Entonces buscamos todas las becas que ofrece el panorama nacional, ya os digo, de entidades públicas y privadas para que puedan beneficiarse. Estas becas a veces son de idiomas o de Erasmus o de prácticas en empresas, remuneradas o no. Hay multitud de becas, ¿vale? La inserción laboral, actualmente la mayoría de los servicios de discapacidad estamos ocupándonos de ella porque en ocasiones los servicios de empleo de las universidades no se sienten preparados como para afrontar este reto y, bueno, aunque nos gustaría, ¿no?, que hubiese un pelín más de implicación por su parte, la realidad es que aún falta esa parte, ese trabajo conjunto. Por otro lado, el asesoramiento a equipos de canales que en ocasiones nos piden ayuda, cómo hacemos, tenemos X alumnos en un aula con necesidades distintas, cómo lo coordinamos, pues prestamos asesoramiento y también a los orientadores de los institutos, de los centros de secundaria, que en muchas ocasiones no saben con qué se van a encontrar sus alumnos cuando lleguen a la universidad y les preocupa ese cambio. Y por último, desarrollamos e implementamos proyectos específicos de diversa índole. Juani os comentó un proyecto del que ella es directora, ¿no?, para estudiantes con discapacidad intelectual. Yo hoy os quiero comentar otro proyecto que hacemos en la UCLM, brevemente, que es el Campus Inclusivo, Campus Sin Límite, que ya muchos conoceréis, que es resumiendo mucho, es un proyecto para preuniversitarios con discapacidad, gente que todavía no ha accedido a la universidad y tiene dudas, no saben qué hacer, porque les da miedo al cambio, voy a ser capaz de sacar la carrera, no voy a ser capaz. Este programa, como os pongo, está subvencionado e impulsado por Fundación 11 fundamentalmente, junto con Fundación Resol y el Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades. Y se pretende que este grupo de estudiantes preuniversitarios venga a las universidades, nos conozcan, experimenten cómo sería esa vida universitaria y les ayudemos a orientarlos académicamente hacia el área que más les pueda interesar. No sé cómo voy de tiempo, Juani, que me lío a hablar. Vale, tú me avisas. Recursos específicos con los que contamos. Por supuesto, nuestro estupendo intérprete de lengua de signos, Carlos, que la verdad que le tengo que agradecer el esfuerzo tan grande que ha hecho en esta situación de COVID, porque ha sido tremendo, como bien decía Fernando antes, hemos tenido que hacer un maratón con esta situación, hemos trabajado sábados, domingos, sin horarios, sin festivos, porque se nos ha quedado la situación pues grande a todos. Hemos salido de las oficinas con maletas llenas de archivadores, de documentación y, bueno, hemos montado la oficina en casa como hemos podido, ¿no? Entonces, bueno, pues Carlos ha sido un pilar fundamental para que las personas sordas de nuestra universidad hayan podido acceder con las nuevas tecnologías a su intérprete de lengua de signos y a sus clases. Luego tenemos el servicio de transporte adaptado, que es un taxi que aporta nuestro servicio para estudiantes que son usuarios de silla de ruedas o tienen movilidad reducida y necesitan trasladarse bien desde su domicilio, bien desde la residencia de estudiantes, ¿vale? Esto, por supuesto, es a coste cero, todos estos recursos que os comento a coste cero para el alumno, la asume siempre la universidad. También tenemos el asistente personal, esta figura tan importante que lleva muy poquito tiempo entre nosotros, entre las universidades, que permite que los grandes dependientes que antes se tenían que quedar estudiando en casa o en universidades a distancia y perdían ese contacto con el grupo de iguales, ¿no?, con sus compañeros, pues ahora puedan acceder al aula. Es una persona con una formación sociosanitaria que está con ellos durante toda su jornada en la universidad, les acompaña donde sea necesario, cafetería, está pendiente de medicación, de aseo personal, todo. Afortunadamente tenemos en varios campus con varios alumnos. Luego tenemos los becarios de colaboración. Algunos de ellos, he visto por ahí que estaba Macarena, creo que también Elías. Son, ¿qué os voy a decir?, mis brazos y mis pies. Yo sin ellos no podría funcionar. Es un pilar importantísimo para este servicio. El SAED cuenta con 16 becarios de colaboración,
divididos en los diferentes campus, porque en cada campus tenemos una oficina, ¿vale? También tenemos un servicio de voluntariado para cuando implementamos programas, pues como el campus inclusivo, etcétera, etcétera. Muchos estudiantes quieren participar y ayudarnos. Y luego las ayudas técnicas, que las ayudas técnicas a día de hoy se gestionan a través del Banco de Productos de Apoyo, que han ido gestionando en el tiempo tanto Fundación Universia como ahora Fundación 11, que siempre están con nosotros. Gracias, muchísimas gracias a ellos, al apoyo que recibimos cada día. Y pasamos a lo que más me interesa, a que hablemos un poco de cuáles son los retos actuales que estamos. 2 minutos. Vale. ¿Cuáles son los retos actuales que estamos asumiendo? Por un lado, algunas cosas ya las hemos comentado ayer, pero quiero incidir en ello. Esa conexión del instituto de secundaria con la universidad, ¿vale? De cara al acceso, a la EBAU, ¿cómo puede ser que encontremos alumnos que nos solicitan adaptaciones en la EBAU, adaptaciones que nunca han tenido en bachillerato ni en la ESO? ¿Cómo puede ser que no se les haya adaptado antes, ¿no? Ahí hay todavía mucho camino por recorrer. También nos encontramos con mucho diagnóstico tardío, personas que con 19 años de repente se les diagnostica de un trastorno de espectro autista, por poneros un ejemplo, ¿vale? Y no sé, yo digo, ¿cómo han podido llegar hasta aquí, ¿no? Con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, pero ¿cómo no se les ha apoyado, ayudado antes? Pues esto también lo que nos hace es que retrase el proceso de aceptación de esa discapacidad que aparece a los 19, 20 años, y cuando no estamos bien emocionalmente, evidentemente no rendimos tampoco en lo académico. Entonces, el éxito académico siempre se retrasa. Por otro lado, la regulación normativa a nivel nacional que garantice esa igualdad de oportunidades independientemente de la universidad en la que cursamos estudios, y también una regulación normativa que es la que necesitamos para la obtención del B1, ¿no? Para esas adaptaciones especialmente a personas sordas. Si hay exención del examen listening o del speaking, etcétera, etcétera. Todo esto estamos trabajando en la actualidad, ¿vale? Y esa accesibilidad social que ayer muy bien definía Sonia Viñas, de ruptura de estereotipos y prejuicios. Y ya para terminar, ¿cuáles son los retos a los que nos debemos enfrentar en el futuro, ¿no? Bueno, pues la generalización del apoyo a estudiantes con discapacidad a otros servicios, como he comentado, puede ser el de empleo, como puede ser el de deportes, como cualquier otro servicio, ¿vale? Bibliotecas, etcétera, etcétera, porque así prestaríamos una atención más integral. Una mayor implicación de los servicios de empleo que ya lo hemos dicho, una mayor sensibilización y formación de toda la comunidad universitaria. También la formación de todo el profesorado universitario en materia de discapacidad nos ayudaría enormemente. Que no nos digan, ay, pero María, es que todavía hay algún profesor, ¿no? Lo comentamos en la red SADU, en todas las universidades, que nos dicen, pero estos chicos no deberían ir a algún centro especial. Pero bueno, si son chicos que tienen una nota media de un 9, ¿cómo van a ir a un centro de educación especial, no? Es tremendo. Pero bueno, luego tenemos que descongestionar nuestros servicios de apoyo al estudiante con discapacidad o la atención a la diversidad en las universidades. Actualmente estamos totalmente desbordados y saturados, sobre todo por la demanda del PDI, ¿vale? Que no sabe cómo adaptar o cómo debe gestionar los recursos. Es importantísimo también promover ese cambio hacia planes inclusivos. Los planes de estudio ya de base deben ser inclusivos, también se habló ayer. La ayuda de la ANECA para esto va a ser fundamental. El establecimiento de un sello de calidad para universidades para que todos nos pongamos las pilas en la mejora de lo que sea necesario y, por supuesto, como también decía Emiliano, ese diseño universal de aprendizaje para que ojalá algún día nuestros servicios no sean necesarios porque todo sea una accesibilidad universal y todos tengamos el acceso en pleno derecho, que no haya una obligación, no debería haber una obligación legal, ¿no? Sino una obligación moral. Aquí os dejo el contacto por si alguien en nuestra página web también. Podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y por último, bueno, yo creo que cada estudiante con discapacidad es una oportunidad de aprendizaje. Cada historia que les pertenece es una lección de vida para nosotros. Por lo menos así lo sentimos en los servicios de discapacidad. Y bueno, agradecer tanto a las entidades que he dicho antes, Fundación 11, Fundación Universia,
a Carmen y a Juana, que siempre están al pie del cañón organizando eventos para fomentar esta sensibilización de la discapacidad, a Carlos, nuestro intérprete, y por supuesto a nuestros becarios del servicio, y a todos vosotros que si estáis aquí es porque sois personas muy sensibles y concienciadas hacia la discapacidad. Muchas gracias, María. Muchas gracias por todos esos problemas, por también hacer autocrítica institucional, ¿no? En el sentido de ver lo que está pendiente. Y es que efectivamente, si algo es común a todas las intervenciones son las barreras actitudinales, ¿verdad? Porque sí, las físicas se detectan y frente a ellas se pueden tomar medidas, pero las actitudinales son las que más cuesta derrumbar, porque son las que más cuesta detectar. Que haya profesores que digan que por qué no van a un centro de educación especial es lo que, desde luego, evidencia esto que estoy diciendo. Seguramente no conozcan a ninguna persona con discapacidad y, por tanto, no tengan esa sensibilidad que te da el contacto. Pero, bueno, por eso nosotros organizamos todas estas actividades para intentar llegar a más personas, ¿no? Y este curso de verano es un poco lo que intenta también difundir al máximo nivel. Desde luego, lo que da el contacto directo con la discapacidad es algo que no lo da nada. Nosotras llevamos muchos años estudiando desde los despachos, llevábamos muchos años estudiando la discapacidad desde los despachos. Bueno, Carmen, ella pues tiene discapacidad visual, lo había visto todavía con un testimonio más directo, pero fue cuando ya tuvimos ese contacto tanto con el grupo Incluye Inserta, con discapacidad intelectual, pero también cada vez más con el numeroso grupo de estudiantes que están haciendo en la universidad, cuando uno se da cuenta de que detrás de una discapacidad hay una persona y que efectivamente hay que tomar esa medida y esa adaptación precisa, ¿de acuerdo? Ese objetivo también nos ayudan y nos conciencian también a nosotros mismos las propias familias. Así que, nada, muchísimas gracias. Y después de este primer bloque de buenas prácticas, pues vamos a dar paso al segundo bloque, como digo, de testimonios. Y en primer lugar va a tener la palabra Luis González Naharro, que, bueno, pues él tiene síndrome Asperger, igual pues nos puede contar algo a este respecto. Y, bueno, le doy las gracias a Víctor, que intervino antes, porque Víctor fue profesor de Luis y justamente mediante pues ese contacto pues tuvimos la oportunidad hemos tenido la oportunidad de conocer a Luis. Así que gracias, Víctor, por servirnos de enlace. Luis es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Informática en Albacete. Y bueno, pues por dar algunas pinceladas, aunque seguro él va a dar mayor testimonio de todo lo que estoy contando, es que, pues entiendo, Luis, ahora si no me corriges, que recibiste una de las becas que se llama Ayudas Ciudadanas de la Facultad Invisible, que es un sistema de crowdfunding para ayudar a personas que por una situación económica adversa pues pueden necesitar estas ayudas y que es pues a estudiantes de alto rendimiento. Entonces, entiendo que recibiste una de estas ayudas, ahora si quieres nos lo explicas mejor. Y bueno, en el verano del año pasado estuve haciendo una estancia de un mes en lo que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ¿verdad? Es este centro. No fue, digamos, con un sistema normal o habitual de estancias pues en estas entidades, sino que fueron sus propios profesores del grupo de investigación donde en ese momento estaba incluido el grupo de redes de arquitecturas de altas prestaciones, los que impulsaron a que Luis realizara pues esta estancia, ¿de acuerdo? Todo bajo un acuerdo de colaboración que hay entre el grupo y esta Organización Europea para la Investigación Nuclear. Pero bueno, ahora su investigación es otra, ahora nos contará cuál es su investigación y luego, bueno, pues el fruto, ¿no? Y la guinda es que pues recibió el premio extraordinario de fin de grado en el año 2019. Enhorabuena, Luis, y abres abres este turno de testimonios. Estamos atentísimos a lo que nos cuentes. Ya sabes, 15 minutos. Ok. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias también a Víctor por haberme comentado este evento. Vale, se me queda silenciado, ¿no? Sí, pero vale. Es el directo, sí. No te preocupes. Cosas del directo, sí. Bueno, lo que decía, en primer lugar, muchísimas gracias a Víctor por haberme informado de esta charla, de este curso de verano y por haberme dado la oportunidad de participar. Y muchas gracias a ti, Juani, y a toda la organización también por permitirme participar. A ver, en primer lugar, disculparme así porque no tengo un guión muy claro de lo que voy a hablar y todo eso. Mi cerebro, sea por el Asperger o sea por lo que sea, siempre ha sido bastante caótico y
si me intento organizar una cosa, cuando he intentado organizarme qué he ido a hablar y todo eso, imposible. Así que voy a intentar empezar así por el principio. Todo empezó hace unos 14.000 millones de años con el Big Bang y todo eso, pero bueno, voy a adelantar un poquitín hasta cuando entré en el colegio, que, bueno, fue más o menos una experiencia no muy buena, por decirlo así con palabras bonitas. A ver, a lo mejor de primero a cuarto curso más o menos bien, pero quinto y sexto, ostras, quinto y sexto de primaria. La depresión que tuve por aquel entonces, la verdad es que atestigua bastante bien la experiencia que tuve. Algunos compañeros se metían conmigo, lo típico, se metían conmigo, los profesores no hacían mucho caso, y bueno, todo eso en general, y claro, sobre esos cursos pasé una depresión tocha, la verdad. Tuve que estar con medicación y todo eso. Y claro, por aquel entonces, viendo la experiencia que tuvimos, pues, bueno, más o menos así en paralelo, o un poquitín antes incluso de todo aquello, yo no sabía que tenía Asperger. Siempre notaba, a lo mejor, que no hablaba tanto con otros compañeros y todo eso, pero, bueno, tampoco notaba, para mí no era nada raro, simplemente no era tan charlatán como los demás. Y el caso es que un día recuerdo que estaba por casa y vi que mis padres tenían un libro en la estantería que ponía Síndrome de Asperger, y había un niño sentado solo o algo así, si no recuerdo mal la portada. Y claro, para aquel entonces yo era joven, era un niño, era inocente. Y pensaba en plan, ¿Asperger? ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué hace ese niño sentado ahí? Y claro, me hacía esta gracia porque no sabía lo que significaba. Y recuerdo muy bien que un día estaba, no sé ni dónde estaba, la verdad, en alguna parte de casa, y me llamaron mis padres, querían hablar conmigo, y claro, mi cerebro de niño en aquel momento pensó, ostras, me van a reñir, algo malo he hecho. Y claro, cuando llegué ya me lo contaron todo, se me habían diagnosticado Asperger, y bueno, lo que íbamos a hacer y todo eso, ir a una psicóloga de aquí de Albacete. Y bueno, en paralelo al colegio y todo eso, estuve yendo a la psicóloga y todo eso. Y bueno, retomando lo que dije de la depresión de quinto y sexto, viendo cómo estaba y que los profesores no hacían nothing de nothing, cero patatero, pues mis padres tomaron la idea de que no iba a seguir por colegio público, porque la verdad es que es una lástima, es mucha lástima que la educación pública no se ponga tantos medios para evitar esta clase de problemas, para adaptar bien a la gente con discapacidad y todo eso. Así que al final me llevaron a una escuela concertada de aquí de Albacete, el Santo Ángel, y la verdad es que yo creo que fue de las mejores decisiones que han tomado, porque mi situación pasó de ser así a ser así, para arriba. Es decir, en primer lugar, la verdad es que los profesores se esforzaron muchísimo, muchísimo por conseguir que me integrase allí y todo eso. Y también tuve la suerte de dar con un grupo de amigos que, sinceramente, si no fuera por ellos, yo creo que donde estoy ahora no estaría. Bueno, a lo mejor sí, pero hablaría con mucha menos gente y todo eso, la verdad. Pero el caso es que la verdad que fue un acierto bastante en el blanco, en el centro de la diana, 50 puntos. Y la verdad es que, bueno, en paralelo a eso también el tratamiento psicológico y todo eso, que la verdad es que también fue un puntazo, porque la psicóloga que tuve, ¿puedo decir el nombre? ¿No pasa nada por eso? Ok, Silvia López Samos, está por el centro de aquí de Albacete, que a la gente que también tenga problemas de Asperger, de autismo y todo eso, se la recomiendo muy encarecidamente, porque es una terapeuta buenísima, buenísima. Es decir, la terapia fue dura, pero, bueno, al menos a mí se me hizo dura en algunos puntos, pero fue idónea, 10 de 10. Y la verdad es que, lo que he dicho, fue un acierto total también. Así que, bueno, durante toda la ESO, pues se podría decir que todo el camino que había deshecho en cuanto a integrarme en el colegio, lo realicé, lo pude hacer con creces en la ESO. Y luego en bachillerato todo lo mismo. También estuve estudiando en la CEDES, y la verdad es que ahí también, es decir, ese ya era un punto en el que ya estaba más o menos lo suficientemente bien integrado y bien adaptado como para no necesitar una cantidad de ayuda especial. Bueno, seguía yendo a terapia con la psicóloga y todo eso. Pero bueno, también tuve la suerte de tener un buen grupo de amigos y todo eso, con los que estaba a gusto, con los que estaba bien. Y bueno, así saltando a lo largo del tiempo, pegando buenos saltos, pues ya llegamos a la universidad. Que la verdad es que gracias a todo el camino que había hecho antes, gracias a toda la ayuda que había recibido y a todo eso, pues la verdad es que pude hacer una carrera universitaria bastante,
bastante decente, la verdad. Lo que has dicho, por ejemplo, de las ayudas ciudadanas, me acuerdo que era en segundo, si no recuerdo mal, un profesor mío que me dio prácticas de estructura de computadores, me escribía un correo y me dijo que ofrecían esas ayudas y todo eso, pues me interesaban. Y bueno, yo dije que sí, subí mi solicitud y todo eso. Y bueno, me aceptaron y ya hicimos todo el proceso. La verdad es que fue una cosa una experiencia bastante bonita, la verdad. Ver el sistema de ayudas, cómo iba la gente donándonos a todos los estudiantes, la verdad fue una experiencia bonita, la verdad. Grabar las entrevistas, cuando nos entrevistaban a la gente a la que íbamos a hablar y todo eso, cuando aparecimos en televisión, la verdad es que fue bastante guay, la verdad. Y bueno, en cuanto a la estancia en el CERN, en la organización, perdón, si me trabo un poquitín, en la organización de investigación nuclear, pues bastante bien. Bueno, más o menos, la verdad, es decir, yo entré con el RAP, con el grupo entré por un profesor mío que me dio antes clase y estuve con ellos hasta más o menos septiembre del año pasado, si no recuerdo mal. Y la verdad es que, a ver, ¿cómo digo esto? Tengo que medir, a veces tengo que medir las consecuencias de las cosas que hago y todo eso, porque me pilló también, cuando entré con ellos, me pilló en un momento de ánimos bastante bajos, la verdad. Lo más equiparable en lo que puedo pensar así en cuanto a la depresión que pasé en primaria. Eso ya no era porque se metiesen conmigo ni nada de eso, sino también por otras cosas rayadas de Asperger, supongo, que nos rayamos, somos como un disco rayado y le damos vueltas así, así, así. Y bueno, me pilló en un momento de ánimos bajos, eso combinado con que me estaba costando trabajar en lo que estaba trabajando, pues me hizo que me estresase muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Otra vez tuve que volver a tomar medicación y el caso es que en la estancia al final me hice bastante lío, no sabía muy bien cómo avanzar, cómo trabajar y todo eso, y al final casi que todo eso me pudo combinar. Es decir, aquí hay un montón de factores extraños, la verdad, es decir, los ánimos bajos, el que yo quería, el que a mí me llevaba más la IA que trabajar en redes y todo eso, y la verdad es que al final, en cierto modo, le di es decir, voy a decirlo sinceramente, le di plantón a mis profesores. No me siento nada bien por ello, la verdad, es decir, es una cosa que me ha hecho ahora reflexionar mucho de decir, vale, Luis, a la próxima en la que vayas a hacer un trabajo, piensa bien si de verdad es lo que quieres hacer en el futuro, porque si te echas para atrás más tarde al final puede haber consecuencias para la gente con la que has estado y todo eso, y la verdad es que me siento bastante mal por ello. En fin, lo único que puedo hacer, ahora no puedo lamentarme por eso, lo único que puedo hacer es seguir para adelante con esto en la mente. Lo que sí que sé es que creo que ahora les ha estado yendo bien después de lo mío y todo eso, así que me alegro mucho por ellos, la verdad. Si lo están escuchando ahora, pues mucho ánimo. Y bueno, así llego hasta ahora. Ahora ya he terminado el grado. Como ha dicho Juan, y me dieron el premio de fin de carrera, extraordinario. Y ahora pues estoy investigando inteligencia artificial, básicamente. Estoy haciendo ahora un trabajo fin de máster sobre calidad estética de imágenes. No voy a entrar en detalles técnicos, aunque me encantaría porque soy un friki de la tecnología, por ponerlo así. Y bueno, la verdad es que en cuanto a mi intervención no tengo mucho más que contar. Así como última reflexión, yo de niño no era muy consciente de cómo puede cambiar la gente y todo eso. Y claro, creía que la gente que se metía conmigo iba a ser gente así borde para siempre. Pero me he dado cuenta de que no es así en absoluto. He entrado en la carrera y ahora me llevo genial con uno de estos chavales. Y eso me ha hecho reflexionar mucho sobre cómo las personas podemos evolucionar, cambiar y todo eso. A veces la verdad es que tengo que admitir que yo puedo ser un poco prejuicioso a veces. Intento trabajar para quitarme eso de la cabeza. Pero bueno, este caso me sirve muy bien como ejemplo, la verdad. No sé si estará escuchando por algún casual, pero si lo haces, supongo que, no sé, guay, supongo. Y la verdad es que, ¿cuánto tiempo me queda, Juani? Pues un par de minutos. Entonces, genial. No se me ocurre así nada más que contar. Los Asperger somos ser así bastante escuetos en palabras, la verdad. Así que, por mi parte, nada más, lo dicho. Muchísimas gracias por dejarme participar. Muchísimas gracias. La verdad es que todo un testimonio, ¿verdad? Un reto.
Claro. Hablabas varias veces de que esto será cuestión del síndrome Asperger. Antes decía Raquel, todos tenemos alguna pequeña tara, utilizo entrecomillado, porque efectivamente a veces se ve, a veces no se ve, a veces no surge, ¿no? Con lo cual, créeme que para nada, que la comunicación es excelente, que nos has transmitido más allá de las palabras, con tu entonación, ¿verdad? Toda la fuerza, toda la experiencia de tus diferentes etapas y sobre todo yo creo que ha quedado resaltado lo importante que es el trabajar unidos, ¿verdad? Pues Tú sí, has comentado lo importante que fue tu familia desde el primer momento a partir del diagnóstico, lo importante que fueron los amigos en ese acompañamiento, lo importante que fueron los profesionales, esa psicóloga que has mencionado, ¿verdad? Porque todos juntos son los que hacemos, como decía ayer Carmen, que no haya o que intentemos que los espacios discapacitantes desaparezcan, ¿verdad? Porque si todos ponemos, ¿verdad?, un granito de arena, impulsaremos y haremos que todas las personas tengamos las mismas oportunidades. La verdad es que, oye, no llegaba a estar escrito, pero has hecho un esquema perfecto, ¿verdad? Y encima te has ceñido a tiempo. De maravilla. Con todo, seguro que después, Luis, habrá alguien que quiera plantearte alguna cuestión. Con todo, me están llegando al móvil opiniones excelentes, un fuera de serie, este chico, ¿de dónde lo habéis sacado? Entiéndeme, de un modo informal. Muchísimas gracias. O sea que, enhorabuena, enhorabuena. Pasamos ahora gracias a ti. Pasamos ahora a la segunda intervención de testimonios, en donde pues va a intervenir Gabriel Barroso. Él es toledano y también es antiguo alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde cursó Ingeniería Técnica Industrial y actualmente trabaja como ingeniero de sistemas en Airbus. Y además, también yo le conocí porque es un deportista profesional. Él es regatista del equipo de Regatas Fundación y también participa en el equipo español de vela paralímpica. Y como digo, yo le conocí el año pasado porque participó él y su compañero en el campeonato de vela, digamos, mundial, que se celebraba en Cádiz la primera semana, hace un año, justamente, hace un año, porque efectivamente fue el 6, 7, 8 de julio, creo recordar, o por esa fecha. Sí, exacto. Bueno, y entonces, pues efectivamente contactó con nosotros y desde la Universidad de Castilla-La Mancha, pues intentamos dar ahí pues un apoyo, ¿verdad?, a esa pareja que enviábamos sobre todo, ¿no?, representando los máximos valores. Él pues ahora explicará su tipo de discapacidad. Quedaron cuartos, o sea, enhorabuena, enhorabuena. Sé que ellos se quedaron con alguna espinita, pero más que sobradamente ese mérito. Así que, Gabriel, pues cuando quieras, te cedo la palabra, 15 minutos. Muchas gracias, Juana. Bueno, permitidme que comparta la presentación. No sé si tenéis la oportunidad de verla en pantalla ya. A ver. ¿Podéis verlo? Sí, sí se ve. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este curso de verano y por darme la oportunidad de compartir con vosotros ciertas impresiones que hemos ido adquiriendo Sergio García Carvajal y yo. En primer lugar, quiero decir que le pedí a Sergio, que es un amigo mío, que es una persona también con discapacidad y con una discapacidad diferente a la mía, y que ha tenido una experiencia que podemos contrastar con la mía en el ámbito universitario, que me ayudase a preparar esta presentación para poder ofrecer dos puntos de vista diferentes y poder enriquecerla también con su testimonio. ¿De acuerdo? Este es el índice que voy a seguir. Voy a hablar en primer lugar de lo que somos, que entiendo de lo que somos las personas con discapacidad, de el papel que juega la universidad como palanca de la inclusión, de lo que supone la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Por supuesto, en particular de la experiencia personal que hemos tenido tanto Sergio como yo, de las lecciones aprendidas y las recomendaciones que creemos que son oportunas tener en cuenta. Y bueno, después había dejado hueco para un turno de preguntas, pero si va a ser al final conjunto, pues así lo hacemos.
primer lugar, en cuanto a hacer una reseña de las personas con discapacidad, lo he titulado Personas con discapacidad para que quede reseñado la palabra personas. Por mucho que exista una gran distinción y categorización de lo que son las distintas discapacidades dentro de los grandes grupos, física, psíquica, sensorial, y luego dentro de ellas, en todas sus subcategorías, existe una gran diferencia entre personas con discapacidades similares. Y no debemos perder nunca eso de vista, porque por mucho que procuremos la accesibilidad universal... Gabriel, perdona, disculpa, ¿estás pasando la presentación? Porque se nos ha quedado en la primera diapositiva. Sí, la estoy pasando. Pues nosotros no vemos... Creo que... a ver, ahora vemos la diapositiva de personas con discapacidad, ¿vale? Vale. Vale. Pues esto está anteriormente, es que al ponerlo en pantalla completa quizá no se haya... Vale, no sé. vale, así vemos la anterior, la de los números. Ahora personas con discapacidad, vale, Claro, gracias. perdón. Pues tal como comentaba, aunque se haya tipificado las diferentes categorías y las soluciones pertinentes para cada una de esas situaciones, no debemos perder nunca de vista las circunstancias particulares de cada una de las personas y sus características. Y por tanto, ver las individualidades de esa persona dentro de su discapacidad. ¿De acuerdo? Creo que eso es algo muy a tener en cuenta tanto para los servicios de apoyo, para los profesores, para los propios compañeros y para las personas como sociedad en general, ¿no? El ver más allá. Bien. Dentro de lo que entendemos como la actividad universitaria, creemos que es muy importante para toda la sociedad, para todas las personas y en particular para las personas con discapacidad, puesto que es un paso intermedio y ¿cómo dirían? Sí, un paso intermedio muy importante de cara a su vida futura. La universidad al final es como un entrenamiento de integración, de inclusión, no solo al futuro entorno laboral, sino al futuro plan de vida. Es donde una persona cualquiera ya se empieza a enfrentar a problemas más complejos, a una mayor independencia a la hora de realizar sus actividades académicas que luego reflejarán su actividad profesional. Entonces, la completa inclusión en esta etapa de la vida supone un reflejo de lo que después será para el resto de la vida real. Y esa inclusión es tan importante tanto para la propia persona con discapacidad como para el resto de sus compañeros, el personal docente e investigador y el resto de la comunidad universitaria, porque después es un reflejo que puede extrapolarse a todos los ámbitos de la vida y es un mensaje muy potente para toda la sociedad. En la universidad estamos entrenando a la sociedad del futuro y si conseguimos un ambiente plenamente inclusivo en la universidad, después todas esas personas, todos esos alumnos lo llevarán integrado a lo largo del resto de su vida y crearán una sociedad plenamente inclusiva. Por ello, es muy importante fomentar un ambiente completo de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal. Como accesibilidad entendemos la mitigación de cualquier desigualdad derivada de una situación de discapacidad, para promover la igualdad de oportunidades. Entonces, para ello hay que crear un entorno plenamente inclusivo y, como bien comentaba antes María, no es únicamente procurando la accesibilidad física, sino también en los procedimientos, que es igualmente importante. Esto a veces pasa muy desapercibido porque la accesibilidad no consiste únicamente en colocar una rampa donde hay unos escalones, sino en generar un entorno completamente accesible para cualquier tipo de discapacidad y teniendo en cuenta todas esas diferencias que existen entre unas y otras. Luego hay que reseñar también, que también lo comentaba Fernando, que el diseño para todos no es funcional únicamente para las personas que lo necesitan, sino que es cómodo, más seguro, más eficiente,
y preferible incluso para quien no lo requiere. Yo recuerdo cuando entré en el campus de la fábrica de armas en Toledo, que para quien lo conozca, es una remodelación de, como dice su nombre, una antigua fábrica, y la infraestructura provenía de lo que eran las instalaciones industriales y no eran lo más cómodas posible. Por ejemplo, el pavimento del suelo era de adoquinado antiguo de piedra y, claro, para mí trasladarme de un edificio a otro con la silla de ruedas por ahí era bastante complejo. Entonces propuse la idea de diseñar una especie de carril bici liso que estuviese conectando todos los edificios. Así se hizo, y cuando se hizo, la mayoría de las personas caminaba por ese carril, sobre todo las chicas que caminaban con tacones, la gente que iba con muletas, las personas que iban en bicicleta, etc. Entonces, de igual modo que ahora nos estamos encontrando que muchas de las reivindicaciones típicas que han hecho personas con discapacidad para su mejor desarrollo de la actividad lectiva, como es el fomentar la inclusión de contenidos digitales, ahora por necesidades de que hemos cerrado la universidad por la situación de la pandemia, nos está viniendo bien a todos y se están haciendo. ¿De acuerdo? Y por último, reseñar que todas estas acciones no son fruto de la solidaridad y no deben verse así. Todo esto es un derecho de las personas que tenemos a recibir una educación en igualdad de oportunidades. ¿De acuerdo? Entonces, hace falta un cambio de mentalidad reseñando este tipo de mensajes. Bueno, vamos a pasar ya a comentar las experiencias tanto de Sergio como yo. Voy a empezar por Sergio. Sergio aún es estudiante universitario, es mucho más joven que yo y ha tenido una experiencia muy distinta a la mía. Sergio estudia Ingeniería Informática, ha comenzado a estudiar en la universidad pública y después de creo que 3 años estudiando en la universidad, con una discapacidad basada en una degeneración macular, es decir, su visión se va degenerando progresivamente y va viendo cada vez peor. Entonces él ha tenido problemas a la hora de ver la pizarra, a la hora de leer los apuntes, a la hora de poder hacer exámenes de manera convencional por este problema de visión. Evidentemente ha contactado con los servicios de apoyo al alumno con discapacidad en la universidad, pero tanto los servicios, este tipo de servicios de apoyo como él, se han encontrado con 2 grandes problemas. Uno, la reticencia de ciertos profesores a proveerle de los medios adecuados para poder desarrollar una actividad lectiva en igualdad de oportunidades con el resto de sus compañeros. Es decir, por ejemplo, no podía ver bien la pizarra y no existía un medio para que él pudiese seguir esas clases. Él proponía, por ejemplo, grabar las clases y que él luego las pudiese ver de una manera más lenta, o con Zoom o con algún tipo de ayuda técnica para poder ver la pizarra, o simplemente escucharlas más despacio. Él proponía también digitalizar ciertos contenidos técnicos que hablamos, por ejemplo, de las clases de álgebra, que por su propia naturaleza son más dificultosos de digitalizar, pero no imposible, desde luego, y ha topado con ciertas dificultades, también burocráticas, porque, por ejemplo, no existía una regulación a la hora de si se podía grabar una clase o no, colgarla, por derechos de privacidad de las personas, del profesor, de los compañeros, de los propios contenidos que se estaban reproduciendo. Entonces, las barreras no son únicamente físicas, son más amplias y las soluciones han de abordarse en su conjunto y de manera integral. Pues Sergio ha tenido que cambiar de universidad a la universidad privada. Ahora le es mucho más fácil porque todo esto se lo facilitan mucho más y está teniendo un mejor desarrollo. Todavía no ha acabado, pero bueno, está más próximo a la finalización de sus estudios. Por otro lado, voy a resumir también mi experiencia personal. Mi discapacidad es completamente diferente. Yo tengo una lesión medular, soy usuario de silla de ruedas, tengo una tetraplegia. Tuve un accidente con 15 años
y ya ingresé en la universidad pues con esta discapacidad. Empecé a estudiar una ingeniería porque era lo que siempre había querido hacer. El accidente le cambia a uno como, o sea, no le cambia a uno como persona, le cambia pues, su manera de vivir, pero uno tiene sus mismas inquietudes, sus mismos anhelos y yo siempre había querido dedicarme al sector aeronáutico y por ello comencé a estudiar una ingeniería. Nada ha sido fácil, es la realidad. Como comentaba al principio, cuando llegué al campus de la fábrica de armas, para empezar, existían muchas barreras arquitectónicas que solventar, que era un campus con sus particularidades, pero bien es cierto que encontré muy buena predisposición por parte de la universidad y por parte de las personas encargadas de implementar esas soluciones y poco a poco pues, se fue haciendo un campus más accesible, de lo cual me siento orgulloso de poder haber participado en mejorar las condiciones del campus para mí y para todo aquel que viniese detrás. Por ello digo que lo más importante es generar cultura y conocimiento sobre lo que es la discapacidad y sobre las medidas que son oportunas para hacer un entorno más accesible, porque muchas veces no es problema de voluntad de las personas, de hecho en la mayoría de los casos, sino problema simplemente de conocimiento, de cosas en las que no se caen, que no se conocen, que no están tipificadas y sin embargo detalles que no costaría mucho implementar por falta simplemente de ese conocimiento no se llevan a cabo y sí suponen en cambio una ventaja muy considerable para los usuarios. Entonces, yo pude finalmente acabar la carrera en Toledo y hay un mensaje que sí que quiero que quede claro cuando decimos ¿qué es lo que más me costó en la carrera? Entonces, mucha gente cuando piensa en una persona con una tetraplegia y ve qué es lo que más le costó en la carrera, decía, pues ir a clase, pues no sé, el tomar los apuntes. Pues no, lo que más me costó en la carrera fue probar física. Entonces, eso habla mucho de que al final si se genera un entorno suficientemente accesible, pues al final mis mayores problemas serían los mismos que los del resto de mis compañeros, que es lo que se persigue en un ambiente plenamente inclusivo. Y es verdad que para conseguir eso tuve muchísimo apoyo. Es decir, yo digo que nada fue fácil, tuve el apoyo en primer lugar de mi familia, en segundo lugar de mis compañeros y profesores, también del resto de la comunidad universitaria, de la universidad en sí misma. También ya existía en aquel momento. Yo creo que justo se creó cuando yo estaba haciendo la carrera el servicio de apoyo al alumno con discapacidad. El servicio de taxis empezó a funcionar entonces, que eso a mí me facilitó mucho las cosas porque me llevaban y me traían a clase, no tenía que depender de mi familia. Y bueno, hubo otra serie de apoyos que se fueron creando con el servicio de apoyo al alumno con discapacidad, de los cuales me fui beneficiando y me facilitaron el desempeño de mi actividad académica. Y bueno, pues desde aquí mostrar mi agradecimiento a todas aquellas personas porque fueron parte del éxito final. A partir de egresar en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues quise salir de Toledo para hacer un ciclo superior y orientar mi formación aún más al entorno aeronáutico y me vine a estudiar a Madrid, a la Universidad Carlos III de Madrid, hace segundo y tercer ciclo. Y aquello era un desafío muchísimo mayor. Yo soy una persona que depende de terceras personas para sus actividades de la vida diaria y por tanto el venirme a vivir solo a Madrid pues suponía un desafío muy importante. Ahí tuve también unos apoyos distintos, el programa de vida independiente de la Comunidad de Madrid, que procura asistencia personal, apoyos económicos de la Fundación Universia, el propio apoyo de la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, finalmente pude también finalizar mis estudios de máster, ahora estoy realizando doctorado y bueno, creo que quedan muchas cosas por hacer. Ahora en la siguiente diapositiva entraremos más en detalle en las cosas que hemos visto buenas y las cosas que queda por hacer. Pero sí, lo más importante, con lo que me quiero quedar es que a lo largo de todo este recorrido, de todos estos años, es que he visto una evolución muy favorable
en cuanto a la consideración de toda la comunidad, de profesores, alumnos, resto de personal y sobre todo de las instituciones hacia las personas con discapacidad. Tal como comentaba María antes, queda muchísimo por hacer, pero es verdad que la evolución es muy, muy positiva y lo que no debemos hacer es perder esa tendencia. Hemos pasado crisis económicas, crisis sociales y yo he visto resentidos los apoyos porque al final el sostén económico de todo este tejido es importante, pero si finalmente queda la cultura y el conocimiento, creo que tendremos mucho terreno ganado y como decía María también anteriormente, puede que incluso llegue el día que no haga falta la necesidad de estos apoyos porque todo esté tan integrado que pase como ha pasado con la integración de la mujer, que hace muchísimos años pues, una situación tan plenamente integrada como la de ahora era impensable y ahora pues, en ocasiones, bueno, prácticamente siempre pues se ve de manera natural y no hace falta hacer hincapié en nada especial, ¿de acuerdo? Y ojalá algún día pues podamos conseguir esa situación para las personas con discapacidad también. Y en cuanto a las lecciones aprendidas, Sergio me hacía mucho hincapié en lo importante de los contenidos virtuales, de la digitalización de los contenidos para personas no solo con dificultades visuales, sino con cualquier otro tipo de discapacidad o incluso para cualquier alumno, porque facilita muchísimo el acceso a los contenidos. Las clases grabadas, la digitalización de los apuntes, de ejemplos de exámenes, etcétera, nos parece fundamental a los alumnos. Y creo que, aparte de concienciar a los profesores y que existan procedimientos en la universidad, pues también habría que tener en cuenta, como decíamos anteriormente, las trabas legales que pudiese haber para tipificarlas, para legislar, si es necesario, y para que los profesores se sientan tranquilos, incluso obligados, si es necesario, a la hora de generar este tipo de contenidos. El apoyo entre iguales es fundamental, no solo por la propia necesidad de la persona, sino porque, como decíamos anteriormente, esto al final es un entrenamiento para la vida diaria, después se va a extrapolar a la vida futura de todos los alumnos y el generar un entorno colaborativo entre personas con y sin discapacidad, un entorno plenamente integrado e inclusivo, será un reflejo de lo que luego sea en su vida profesional y en su vida personal cuando sean egresados de las universidades. Las ayudas económicas, el dotar a todo este tipo de iniciativas de recursos económicos y humanos. Antes decía María que estaban desbordados de trabajo en este tipo de servicios, es fundamental para proveer un servicio de calidad y proveer finalmente de herramientas a las personas con discapacidad suficientemente potentes como para poder desempeñar su actividad académica de manera plena. Y hay, en cuanto a las máculas que yo, por ejemplo, he vivido en mi desempeño académico, han sido principalmente dos. Una, no tuve la oportunidad de hacer un intercambio, un Erasmus, por ejemplo, a pesar de que quise, porque no existían ni los mecanismos adecuados para que una persona con mi tipo de discapacidad pudiese tener los apoyos suficientes en otra universidad, ni se habían planteado casos suficientes como para que existiese un procedimiento tipificado para atender a una situación como la mía. Entonces, yo a nivel personal pues eché en falta eso y luego también en las actividades extracurriculares, principalmente en el deporte. La universidad es mucho más que la actividad curricular. Sabemos que hay mucha más vida universitaria más allá de los propios estudios y especialmente en el deporte. El deporte, a mí también me ha gustado siempre muchísimo el deporte, como ha comentado antes Juani, pues he tenido la oportunidad de hacerlo a nivel de profesional, de alto rendimiento, y me hubiese gustado que en la etapa universitaria, dentro de la propia universidad, pues hubiese tenido la oportunidad de poder practicar algún tipo de deporte, pero no fue así. Lo tuve que hacer todo fuera de la universidad y creo que eso es un ejemplo más de fomento de la inclusión. O sea, al final las personas con y sin discapacidad dentro de la universidad pueden realizar las actividades extracurriculares juntos,
pues también cuando salgan de la universidad se llevarán ese mensaje dentro de ellos. Poniendo una reseña con la vela es un ejemplo perfecto de inclusión porque es un deporte en el que, a pesar de desarrollarse en el entorno náutico, el marítimo, que a priori puede parecer más hostil para las personas, ahí hemos conseguido generar un entorno plenamente inclusivo, donde personas con y sin discapacidad navegamos en los mismos barcos, con las mismas reglas, simplemente con una condición tan nimia como que los tripulantes no se muevan de su asiento. Y así igualamos a las personas que tienen grandes discapacidades y a las que no. Y con ello pues hemos conseguido generar un entorno plenamente inclusivo. Si hemos podido hacer eso en la vela y en el mar, que como decía es un entorno a priori más hostil para las personas, lo podemos hacer en la universidad, lo podemos hacer en cualquier otro deporte, lo podemos hacer en la sociedad en general. Entonces, este tipo de mensajes son los que hacen falta. Y por ello la universidad pues creemos que tiene, más allá del deber por el derecho de estas personas, la responsabilidad social hacia toda la sociedad, porque como decíamos es la cantera de la vida para todas las personas. Entonces, por ello, concluyendo ya, el generar cultura y conocimiento, el cambiar la mentalidad mediante el ejemplo es lo fundamental y por ello creemos que es tan importante. Nada, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, pues... Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. De tiempo. Pero... Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias porque hemos sumado también, junto a la idea de la concienciación, que es muy importante, ese leitmotiv que has resaltado a lo largo de tu intervención, de la cultura y del conocimiento, ¿verdad? Porque, claro, también hay que estar concienciado, pero también hay que saber que se necesita y estar actualizado en el máximo nivel. Entonces, esa idea es importante. Y luego, respecto de la universidad y el deporte inclusivo, bien, fíjate, estos cursos de verano son organizados por un vicerrectorado que es el de Cultura, Extensión Universitaria y Deporte, con lo cual en este momento están los responsables escuchando todos esos retos, que algo se está avanzando, tú mismo lo has señalado, ¿verdad? Que el servicio de apoyo al estudiante con discapacidad pues se empezó a gestar cuando tú estabas estudiando. Siempre alguien tiene que ir abriendo puertas, lo importante es que se abran, ¿verdad? Y que el ejemplo luego pueda servir también a los demás. Así que hay que dar esos consejos y esos retos para estar pendientes. Bien, y va a cerrar el círculo de intervenciones, pues Clara Garrido Criado. Yo conocí a Clara, aunque ella no me conocía a mí, porque yo la conocí en un congreso de la Fundación 11, allá por el año 2018, en noviembre, y cuando yo escuché su testimonio, la verdad es que pues me impactó mucho de ver hasta dónde se puede lograr efectivamente con las ayudas, en algún caso con las adaptaciones y desde luego con la capacidad y la fuerza de voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, Clara, aparte de darles las gracias porque seguro que, bueno, pues como todos, ¿no? Pues nos ha hecho un hueco durante esta mañana para estar atenta a todas las intervenciones de esta mesa y con esta paciencia para poder cerrar el círculo de intervenciones. Brevemente, pues decir respecto de ella que tras 10 años como letrada de la Asamblea de Madrid, pues Clara desde hace 5 es letrada de las Cortes Generales, desempeñando en la actualidad labores de asistencia técnico-jurídica de tal cargo en el Senado de España. En el año 2018 dejó de formar parte de la asesoría jurídica de la Junta Electoral Central para detentar la jefatura del Departamento de Gestión Contractual del Senado y también es letrada adscrita a las comisiones de Igualdad y de Familia y Derechos de la Infancia y la Adolescencia de dicha Cámara, con lo cual pues el grado de implicación y sus funciones pues son realmente importantes y estas funciones las compatibiliza pues con tareas de publicación y docencia y claro, añado también de participación en cursos, ¿verdad? Y para prestar este testimonio y también forma parte del Consejo Asesor de la Fundación Rastad. Bien, esto, quiero decir, es una trayectoria de por sí extraordinaria, pero vamos a añadir el último dato, ¿verdad?, que es que sufre de ceguera y, por tanto, pues eso es algo que hay que tener en cuenta y nunca le ha supuesto un impedimento pues para todos los retos que se ha marcado. Al currículum y a su actual dedicación profesional me remito, pues nos lo muestran. Así que, Clara, pues bueno, en estos 15 minutos tienes la palabra cuando quieras, ¿eh? Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros por dejarme participar en esta mesa redonda. Me siento un poco la responsabilidad de clausurar el curso. Y realmente, pues mira, me ha encantado, sabía que me iba a encantar el escuchar todas estas intervenciones, pero me ha encantado porque realmente he visto lo muchísimo que hemos avanzado. Y es que yo soy la más mayor, obviamente, de los testimonios. Yo empecé la carrera en 1993 y realmente tengo la impresión de que vengo a hablaros del Paleozoico superior, porque cuando yo empecé la carrera, obviamente no había ni servicios de apoyo, de atención. Para que os hagáis una idea, cuando yo empecé la carrera, fue muy discutido porque lo que se decía es ¿para qué va a mis padres? Les decía, ¿para qué le vais a pagar una carrera para luego vender el cupón? O sea, esa era la Salamanca de 1990, ¿no? De 1992. Yo, gracias a Dios, tuve la inmensa suerte de que tenía unos padres que me han dado todo tipo de oportunidades, que decidieron que, bueno, que mi retinosis no me iba a limitar más allá de donde yo quisiera limitarme. Y entonces, bueno, pues yo, quiero decir, empecé a hacer la carrera absolutamente sola, es decir, sin grandes ayudas. Por ejemplo, cosas de las que habláis como adaptaciones. Si yo necesitaba una adaptación, me buscaba la vida o iba después a la 11, pero nadie se planteaba desde la universidad que tuviera que adaptar nada para mí. Entonces yo dependía absolutamente de la buena voluntad, ¿no? Del profesorado. Buena voluntad que tengo que reconocer que fue muy amplia y buena voluntad que, por ejemplo, tuve que educar, porque en muchos casos se traducía en las ganas de facilitarme la asignatura, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy pundonorosa y yo decía, no, yo no necesito ni que me repitas exámenes, ni que me quites temas, yo necesito que me hagas el examen oral para poder hacer el examen, ¿no? Que esa era como la gran adaptación que yo pedía, que claro, ahora suena casi a chiste, ¿no? Que es un poco lo que estaba pensando antes, que mi vida suena un poco a chiste en este momento, gracias a Dios, ¿eh? Entonces yo, por ejemplo, parte de mi realidad cotidiana era que cuando empezaban las clases era yo la que iba a hablar con el profesor, a explicarle lo que me pasaba, a explicarle las adaptaciones que yo utilizaba. Yo utilizaba una máquina para coger apuntes con teclado Braille, es decir, con 7 teclas únicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido experiencias, pues ya os digo, un poco de todo tipo. La más reseñable desde el punto de vista negativo la tuve con mi querido profesor de Derecho Civil de tercero y cuarto de carrera, que cierto es que yo me equivoqué, porque cuando fui a hablar con mi profesor de romano, de primero, me dijo, mira, nunca se habla con un profesor antes de empezar la clase, se habla después, porque cuando va a empezar la clase está nervioso. Entonces yo me acuerdo que, bueno, pues yo la primera clase tomaba mis apuntes y después me dirigía a ellos. Este señor no tuvo la paciencia y a mitad de la clase se encaró conmigo, en una clase de 200 y pico, 300, se encaró conmigo y me dijo que qué estaba haciendo, que dejara de utilizar eso, que tal, además con bastantes malos modos, ¿no? Entonces yo me quedé como súper bloqueada, claro, yo tenía 20 años, me quedé como súper bloqueada y entonces, bueno, pues ahí también ante mi incapacidad, quiero decir, para mostrar un poco pues lo que fue, cómo toda la comunidad también ayudaba, ¿no? En muchos aspectos, mis compañeros, que obviamente me conocían, era el tercer año, una compañera mía, que además no era ni amiga mía, o sea, era una persona que yo conocía, pero tal, empezó a dar con el boli en la mesa y de repente toda la clase, casi 300 personas dando con el boli en la mesa para que me dejara en paz. Entonces, claro, él no entendía nada de lo que había pasado y tal, ¿no? Entonces, cuando sale, se encuentra con otros profesores míos de años pasados y les dice, bueno, fijaros, porque bueno, yo cuando termina la clase voy a decirle que soy ciega, que tal, que cual, me despide de malos modos y entonces, bueno, pues baja y se encuentra, que luego me enteré porque Salamanca es pequeña, ¿no? Con otros profesores míos y entonces le dice, bueno, fijaros lo que me ha pasado, desde luego, porque lo que hace la gente para probar, esta alumna viene y me dice que es ciega y tal y cual, y además con una máquina de taquigrafía para vender mis apuntes. Y para tal, ¿no? Se había hecho su perfecta composición, entonces, claro, mis profesores le dicen, vamos a ver, no, es clara, es ciega, déjala en paz y tal, ¿no? Y entonces, bueno, al final él acabó sintiéndose muy mal por eso, pero él era de los que pensaba que deberíamos ir a centros especiales. Entonces yo hice mi carrera, fui digamos, aclimatándome, fui de alguna manera abriendo muchas puertas y una de las puertas que abrí fue la del Erasmus. Yo me fui a hacer un Erasmus, el quinto de Derecho, lo hice en Londres
Y entonces, bueno, yo ahí me encontré, eran otros tiempos en todo, ¿no? No habíamos ganado la batalla conceptual de la integración, la ONCE no era la ONCE que es ahora, de hecho yo me dirigí a la ONCE, bueno, pues para pedirle un poco de soporte, para irme de Erasmus, y literalmente se rieron de mí, me dijeron que vaya estupidez irme de Erasmus, que era una tontería y que suficiente tenía con estudiar la carrera como para encima querer hacer florituras, ¿no? Aún así me fui de Erasmus, me fui de hecho becada por la Unión Europea, entendía que aquello no eran florituras, sino que tenía un tal. Y para mí fue una experiencia absolutamente importante de capacitación, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo termino la carrera, vuelvo de Londres, pues yo, vamos a ver, yo ya me había dado cuenta de que me iba a encontrar bastantes dificultades, bueno, pues por el estereotipo, ¿no? Por los prejuicios de los demás. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo decido que, bueno, que cada generación tiene su función, que a mí me había tocado la función de abrir puertas, claramente, y de abrir puertas en un mundo que de momento, o en aquel momento, era todavía muy hostil. Y entonces, bueno, que cuando uno se va a dar contra un muro, se tiene que dar por el punto más débil del muro, ¿no? Entonces yo entendí que el punto más débil del muro era la administración pública. ¿Por qué? Bueno, pues porque las personas se rigen o se eligen por los principios de mérito y capacidad. Bueno, yo decido empezar a opositar y cuando, bueno, decido opositar, pues es verdad, a un cuerpo, si queréis, muy de élite, porque somos un cuerpo muy pequeño, un cuerpo muy desconocido, que es el de letrados de las Cortes Generales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me pongo a buscar preparador y me dicen que hay 2 y a través de un amigo de mis padres localizo, me dicen, mira, los buenos son estos, una escuela de 3 preparadores, ¿vale? Total que dice, pues nada, no os preocupéis, que yo les llamo, les cuento, y entonces llama a las 2 horas y dice, oye, que no, que han dicho que no, que imposible, que una ciega no puede ser letrada de las Cortes y que nada. Entonces yo recuerdo aquellos días como de mucha parálisis, porque claro, yo venía pues de haber dominado el método de Londres con mi bastón, que para mí aquello había sido la pera, ¿no? Y entonces, y era la sensación de, y ya está. Y entonces a la semana volvió a llamar y dijo, oye, que no sé qué ha pasado, pero me han llamado y me han dicho que bueno, que la van a conocer y ya decidirán, ¿no? Y entonces yo conozco a los 3 preparadores, siempre los llamo Melchor, Gaspar y Baltasar por aquello de no dar nombres. Y entonces, bueno, el primero que conozco es a Melchor, con el que yo, bueno, pues según llega me dice, bueno, mira, lo primero que tienes que saber del letrado de las Cortes es que lo bueno que tiene es que es una oposición tan difícil que luego te reciclas perfectamente a otras, tal, y entonces yo le dije, bueno, bien, pero es que esto me lo tendrás que decir dentro de 3 años, ¿no? Cuando te diga que no puedo con los temas, no ahora. Ah, bueno, pero bueno, es que no vas a poder. Y dije, bueno, eso ya lo veremos. Y me dijo, bueno, de todas maneras, como somos 3, voy a llamar a Gaspar, porque te vamos a conocer los 3 y después vamos a decidir, vale. Total que yo, como buena ciega, no oigo más, pero le hago más caso a lo que oigo. Entonces, generalmente, siempre oigo las 2 partes de una conversación telefónica, ¿no? Entonces, coge el teléfono delante de mí y le dice, oye, Gaspar, que soy Melchor. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, que estoy aquí con Clara Garrido. No me jodas, que yo ya te he dicho que eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, no, ya le he dicho que la quieres conocer, que no, que yo ya te he dicho que no la quiero ni conocer, que a mí me dejéis en paz. No, entonces, ¿te viene bien el martes? Que no me viene bien ni el martes ni ningún día, tío. Vale, el martes a las 11 en tu despacho. Venga, fenomenal. Entonces cuelga el teléfono y con su mejor sonrisa me dice, Gaspar te recibirá el martes a las 11 en su despacho. Claro, yo era como, ¿y ahora cómo contesto? Bueno, su despacho estaba en el Congreso de los Diputados. Yo tenía tanta idea de la Cámara que lo primero que dije fue, bueno, se entra por la Puerta de los Leones, ¿no? Y me dijeron, sí, el día que te cases con el príncipe de Asturias, hasta ese momento por la reja como todo Dios. Y entonces yo entré en el Congreso de los Diputados, aquello, bueno, pues imponía. Yo no sé si habéis entrado alguna vez en el Congreso, pero impone. Y entonces, pues yo llego al despacho de Gaspar, me abre la puerta un señor muy amable y me dice, bueno, cuéntame, has hecho derecho, tal. Y entonces yo, que una cosa ya, bueno, además me lo habían enseñado siempre en mi casa, que es a coger el toro por los cuernos y a tratar la ceguera con muchísima naturalidad. Mi respuesta fue, pues mira, sí, he hecho derecho y podemos hablar de esto y tener una conversación muy amable que no nos aporte nada a ninguno de los dos, o podemos hablar de lo que realmente importa, que es que yo creo que una ciega puede ser letrada de las Cortes y tú crees que no. ¿Lo discutimos? Y me dijo, pues lo discutimos. Entonces estuvimos media hora en el que él me planteaba dificultades y yo le planteaba soluciones. Y al final de la media hora me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo realmente me has convencido, pero bueno, nosotros somos 3, entonces voy a llamar a Baltasar para que venga a conocerte. Entonces llama a Baltasar. Baltasar, tío, soy Gaspar. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Le dice, pues bien, oye, que estoy aquí con Clara Garrido. Ah, cuéntame, ¿cómo es? No, pues nada, todo bien. No, que cómo es, que si se le nota. No, pues ya hemos estado hablando, nada. Que no, que si se le nota, tío, que si tiene los ojos en blanco, que como tenga los ojos en blanco no entra, que estos son una panda de gilipollas. Entonces ya Gaspar, que no era Melchor, se derrumba y le dice, no, mira, no se le nota nada y no te preocupes que te va a sacar él ya el tema. Así que, bueno, entonces, a mí me dejó esperando en su despacho hasta que llegó Baltasar. Y entonces, pues Baltasar realmente me dijo, bueno, mira, esto es muy simple, tal, la oposición es esto, quiero que vengas a escuchar temas a mi casa. Y tiempo después me enteré de lo que había pasado. Y lo que había pasado en aquellos días era que Melchor y Gaspar y Baltasar quedaron a tomar café como todas las mañanas y Melchor, entre risas, les dijo, joder, ¿cómo está la peña? ¿Os podéis creer que me han dicho que preparemos a una ciega para letrada de las Cortes? Es que si tal, que si cual, que si no sé qué, es que es increíble. Y entonces dice Gaspar, sí, la verdad es que no me lo puedo creer. Y dice Baltasar, yo tampoco. Y le dicen, ¿verdad? Y dice, los gilipollas que sois. Dicen, ¿cómo? Y dice, vamos a ver, me estáis diciendo que una tía que ha terminado Derecho antes de tiempo, con un expediente brillante, Erasmus en Londres, y todo eso siendo ciega, no puede preparar letrado de las Cortes. ¿Quién sois vosotros, Dios? O sea, ¿no la ha parado su ceguera y la vamos a parar nosotros? Pues yo no. Yo que sepáis que la voy a conocer y si merece la pena, la voy a preparar. Total que bueno, lo que le dijeron los otros dos fue, bueno, te recordamos que la escuela somos 3 y que si 2 no queremos no se la prepara. Y lo que dijo Baltasar fue, bueno, y yo recuerdo que la escuela es voluntaria y que se la tengo que romper la rompo. Yo realmente, Baltasar ha sido a lo largo de mi existencia una persona muy importante en mi vida, en todos los aspectos, es un referente, un maestro para mí, y es una persona que me dio la oportunidad, porque si realmente él no llega a estar en ese café, yo no hubiera sido letrada de las Cortes, y no por falta de capacidad, que la ha demostrado, sino simplemente por el estereotipo, ¿no? ¿Por qué quería yo el Parlamento? Bueno, pues quería el Parlamento porque para mí era muy, muy importante visibilizar la ceguera desde una, perspectiva de competencia. De tal manera que a día de hoy, yo y mi perro guía somos personas absolutamente conocidas y aceptadas en las 3 cámaras de Madrid, porque yo ya luego puestos a sacar oposiciones no saqué una, saqué 2. Y entonces ahora cuando sus señorías legislan sobre discapacidad, sobre perros guías, pues de alguna manera tienen a una persona con una discapacidad muy espectacular, como es la ceguera, en su vida, ¿no? Y eso, de alguna manera, les ha hecho vivir o ver la discapacidad de otra forma, no solo aquellos que tienen una sensibilidad social, ¿no? Sino los que están especializados en economía, ¿por qué? Porque yo existo, porque yo estoy, porque yo asesoro, porque además no soy la diputada de cuota de discapacidad, no, soy una persona que, quiero decir, que estoy allí asesorando a un alto nivel y entonces eso les ha hecho a muchos, o por lo menos me han dicho muchos que les ha hecho cambiar su visión. Tanto es así que cuando, por ejemplo, la Asamblea de Madrid tramitó la ley de perro guía jubilado, el Estatuto de Perro Guía Jubilado, fue conocido en toda la Cámara como la ley SAM, que SAM fue mi primer perro guía. Yo ya no estaba en la Asamblea de Madrid. Y entonces son de esas cosas que dices, bueno, entonces por eso os decía al principio de esta conversación o al principio de esta intervención que me ha encantado porque obviamente no fue fácil, obviamente me ha costado, pero cuando veo que existe en SAED, que vamos ganando conceptualmente la partida, que hay mucha gente detrás de mí en la estela universitaria de capacitación y de competencia con grandes discapacidades, entiendo que todo aquel esfuerzo merecía la pena, pero no solo por mí, sino por todo el mundo, porque yo creo que al final el papel de toda generación es dejar las cosas un poquito mejor de lo que las encontró. Y si yo pude hacer la carrera, porque muchas generaciones de discapacitados se habían dado de leches para que yo pudiera tener ese margen de elección, el saber que ahora se está trabajando porque cualquier persona con discapacidad pueda realizar cualquier carrera en cualquier universidad, me parece pues un lujo y me siento pues de alguna manera orgullosa de pensar que contribuí, ya os digo, hace 20 y tantos años, porque yo la carrera la acabé en el siglo pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Bueno, hombre, en el siglo pasado, entonces todo también. Yo también acabé en el siglo pasado, pero si eres eres muy joven. Juani, pero y lo bien que nos lo hemos pasado hasta llegar aquí. Eres muy joven. Bueno, pues nada, yo creo que es que el testimonio, no sé si merece algún comentario. Solo fíjate decirte que Carlos Moreno, que lo tenemos de intérprete,
no sé si habrá tenido alguna dificultad porque Bueno, se nota tu súper. madera de opositora, se nota ese modo de hablar como hablan los opositores. Entonces, bueno, pues agradecemos a Carlos ese esfuerzo Gracias, Carlos, perdona. seguro que estaba realizando un esfuerzo pues por intentar, ¿verdad?, unir esa intervención. Entonces, bueno, enhorabuena, sobre todo pues por llegar donde has llegado. Yo creo que por todo lo que has contado, ¿verdad?, más que orgullosa, por supuesto, por dejar abiertas esas puertas, ¿de acuerdo? Y esa experiencia que, como digo, yo creo que no merece ningún tipo de comentario más allá de lo que tú misma has comentado. Entonces, bueno, abrimos ahora ese turno, vamos a ver si hay intervenciones, que yo creo que, bueno, pues a ver si, espero que así sea. Porque se han suscitado, hemos hecho algunos comentarios, pero por si alguien quiere algún dato más, por si alguien quiere alguna apreciación o comentar algo, o bien si os sale la manecita, o bien a través del chat, o bien sería mi recomendación, abrid el micrófono e intervenid como queráis. ¿Alguien quiere participar? Porque yo creo que, verdad, es una mesa, buenas prácticas y testimonio que no debe haber dejado indiferente a nadie.